Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de hoy. Esta tarde venimos acompañados de Alejandro Martín y Miguel Rodríguez, dos gestores de fondos de Oros Asset Management, que vienen a contarnos las posiciones que tienen en cartera junto a un análisis de este primer semestre. También harán una mención al posicionamiento que hará el segundo semestre. Recordad que son profesionales del sector, por lo que si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, dejadnosla escrita y al final de la presentación daremos paso a ellas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula, por dejarnos participar y a Rankia por invitarnos. Para nosotros, pues es todo un placer estar aquí cada semestre contando las novedades que siempre son bastante interesantes desde mi punto de vista. Sobre todo centrándonos en las compañías, ¿no? Que es lo que básicamente nosotros hacemos. ¿Quiénes somos? Pues Oros básicamente es una gestora de fondos de inversión nacida en el año 2018, ya con 4 años de historia, pero cuyo equipo gestor, que aquí me acompaña Miguel, yo y también Javier, que no está hoy con nosotros, llevamos juntos gestionando desde hace ya 10 años. De hecho, nuestro fondo internacional, nuestra estrategia internacional, mejor dicho, ha cumplido hace escasos meses 10 años y nuestra estrategia ibérica cumplirá 10 años a lo largo del mes de septiembre. Gestionamos a día de hoy 80 millones de euros y lo hacemos bajo los principios del value investing, ¿no? Esa inversión en valor que les decía, con unos principios de prudencia, de intentar gestionar el capital de la mejor forma posible, pensando en el largo plazo y pensando también siempre en la preservación de capital. ¿Cómo lo hacemos, no? Porque al final, pues todo el mundo básicamente intenta ganar mucho dinero, generar mucha rentabilidad y con el menor riesgo posible, ¿no? Entiendo que eso lo hace una gran parte de agentes en el mercado, ¿no? Nosotros lo que hacemos es comprar compañías, desde nuestro punto de vista, fáciles de entender, compañías que no tengan mucha deuda, que tengan ventajas competitivas. Además, analizamos con mucha exhaustividad las decisiones del equipo gestor, ¿no? Y además lo hacemos, que es algo que parece que empieza a premiarnos ahora, con un buen margen de seguridad, ¿no? Nosotros compramos compañías en nuestro fondo internacional con al menos un 50% de potencial y en el fondo ibérico con un 30% de potencial, ¿no? Que al final, pues cuando vienen los momentos malos, como empezamos a ver ahora, pues comprar barato al final, pues te defiende de situaciones en las que, pues quizá alguien compra una compañía con múltiplos altos y hasta que la compañía pues hace un re-rating de múltiplos, quizás las expectativas de crecimiento se ajustan y las caídas son notables, ¿no? Como hemos visto en los últimos meses. Para que nos conozcan un poco más, porque al final pues el pasado también es importante, ¿no? No es lo que vamos a ver a futuro, sino que hemos hecho en el pasado, para que ustedes tengan la confianza que al menos, siempre bajo nuestros objetivos de intentar generar buenas rentabilidades a largo plazo, rentabilidad satisfactoria, nuestro objetivo está en generar rentabilidades entre el 8 y el 10% a largo plazo. Y no es un objetivo para nada fácil, ¿no? De momento se ha cumplido. De hecho, en la estrategia ibérica, desde 2012 hemos generado un 10,6% anualizado, que básicamente es casi duplicar la rentabilidad del índice, y en la estrategia internacional un 11,2% anualizado, que básicamente es empatar o mejorar por muy poquito el índice de referencia, ¿no? También gestionamos un plan de pensiones que replica la estrategia internacional y que las rentabilidades pues son prácticamente idénticas. Lo pueden ver un poquito más en detalle en el caso de la estrategia ibérica. En el año 2021, por resaltar los 2 últimos años, generamos una rentabilidad de casi el 26,5% y este año, pues hasta cierre de junio, las caídas eran de poco más del 2%. En el caso del fondo internacional, el año pasado se generó, en el año 2021, una rentabilidad de casi el 38%. Y incluso el plan de pensiones, pues por encima, ligeramente por encima del 38%. Hasta 30 de junio la rentabilidad era negativa, menos 0,65%, pero creo que pues con los datos que se publiquen al cierre probablemente del día de hoy, es decir, mañana, pues la rentabilidad en el año sea positiva, ¿no? Con lo cual, pues aquí pueden ver que con paciencia y buena letra, pues desde el año 2012 hemos generado, pues casi triplicado
el dinero de los partícipes en ese tiempo, ¿no? No hace falta hacer unas rentabilidades estratosféricas para hacer crecer el dinero en el tiempo y, de hecho, pues yo creo que unas rentabilidades del 11% que no suenan tan buenas y tan grandes, sí que es verdad que en 10 años han prácticamente triplicado el dinero de los partícipes, ¿no? Ahora les dejo con Miguel, que les va a contar con calma pues, las dos principales estrategias y las novedades que hemos tenido en este último semestre en tanto Oros Value Iberia como Oros Value Internacional. Vale, perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos. Bueno, en Oros gestionamos dos fondos de inversión. Oros Value Iberia, que es un fondo de renta variable de 100% que puede invertir en compañías españolas y portuguesas. Y Oros Value Internacional, es un fondo de renta variable global que no tiene límite geográfico, puede invertir en todo el mundo. Y un plan de pensiones, como comentaba antes Alejandro, que se llama Oros Internacional Pensiones y que puede y que replica al fondo Oros Value Internacional. Vamos a ver en primer lugar Oros Value Iberia, que a cierre de semestre está invertido en un 78% en compañías españolas, un 19% en compañías portuguesas, y la liquidez a cierre de semestre estaba en el entorno del 3%, con lo cual podríamos decir que el fondo estaba prácticamente invertido en su totalidad. Como características de este fondo nos gusta comentar dos principalmente. En primer lugar, que es un fondo con un alto componente de compañías familiares. De hecho, a cierre de semestre, un 73% del fondo estaba invertido en compañías que tenían algún tipo de control familiar. Y otra característica importante de este fondo es la descorrelación que tiene con sus índices, no solo con el índice general de la Bolsa de Madrid y PSI, ambos con dividendos, que son los índices de referencia es el índice de referencia del fondo, sino también con el IBEX, que bueno, que es el principal fondo de la Bolsa española. Y de hecho, en este semestre la rentabilidad del fondo ibérico ha sido de un menos 2,9%, el del IBEX, incluyendo dividendos, un menos 5,6%, y el año pasado fue todavía más abrupta esta diferencia, cuando el fondo ibérico hizo una rentabilidad del 26,5% y el IBEX con dividendos me parece que el 10 pues sí, en torno al 10,5%. Y bueno, esto es algo que pensamos que se ha producido bastante en el pasado, se puede producir en el futuro también, porque a día de hoy pues las oportunidades no están en el IBEX, a nuestro juicio. De hecho, a cierre de semestre, solo 3 compañías del IBEX están en nuestro fondo ibérico, que son Acerinox, Meliá y Merlin, con lo cual es razonable que esta descorrelación con los grandes índices pues se siga produciendo, ¿no? Y a cierre de semestre el potencial del fondo era de un 110%, que es uno de los potenciales más altos que tiene el fondo ibérico desde que lo empezamos a medir en el año 2014 y que Alejandro lo comentará luego con más detalle. Bueno, el top 10 de posiciones del fondo de Oros Value Iberia, aquí la principal novedad ha sido la salida del top 10 de la compañía minera Atalaya Mining, una compañía minera de cobre que tiene su principal activo en Río Tinto, en Huelva, y que, bueno, hemos desinvertido una parte sustancial de la compañía por el buen comportamiento que ha tenido el cobre en el mercado, el activo subyacente, y que ha recogido bastante bien la compañía en bolsa, ¿no? Y a medida que ha ido subiendo y ha disminuido su potencial, pues hemos ido reduciendo la participación en la compañía. Bueno, el resto del top 10 de posiciones las comento rápidamente y luego, pues encantado de comentar cualquiera de ellas, de estas del Fondo Internacional, en el turno de preguntas. Pero bueno, la primera posición del fondo sigue siendo Semapa, que es un holding cuyo principal activo es la compañía papelera Navigator, después la aseguradora Catalana Occidente, que es la segunda posición del fondo. Hemos seguido comprando acciones de Catalana, no ha tenido un buen comportamiento del mercado con respecto al resto de compañías del fondo, a pesar de que la compañía pues, lo sigue haciendo bien, sigue aumentando sus reservas y pensamos que el mercado pues, se está perdiendo una parte importante de la valoración, ¿no? Que son el exceso de reservas de la compañía y que en algún momento, probablemente con crecimiento inorgánico, pues aflorarán unos beneficios derivados de alguna operación inorgánica, ¿no? Sí, es increíble lo de Catalana, que es una compañía que vale en el entorno de 3.500 millones, que genera más de 420 millones de euros al año y además es que tiene un exceso vamos a decir, de reservas o de caja, una caja disponible, ¿no? para invertir en el entorno de 1.000 millones, ¿no? De hecho, la compañía ya ha comentado que
que tiene capacidad incluso para invertir en una compra en el entorno de 2.000 millones, ¿no? Entonces, claro, estos 2.000 millones, si la empresa es capaz de invertirlos en una compra, que parece que están trabajando duro en ello, pues probablemente sea capaz de generar otros 200 millones, ¿no? De beneficios, con lo cual estamos hablando de un negocio familiar, con un track record brutal y que probablemente en unos años esté generando por encima de 600 millones y hoy en día cotizando a 3.500 millones, ¿no? Con lo cual nos parece una ineficiencia enorme. Es una compañía muy poco conocida con el negocio tradicional de seguro y el seguro de crédito. A lo mejor confunde a muchos inversores y bueno, también le hemos dado muchísimo peso en el fondo internacional. Sí, cuando la compañía aflore esos beneficios y esté cotizando a 5 o 6 veces beneficios, pues ya será otra cosa, ¿no? Ya el mercado probablemente ya le dé realmente valor a esas reservas que ya están a día de hoy en la compañía. Bueno, otra posición relevante es Merlin. Hemos reducido algo, pero muy poquito. Merlin es una compañía inmobiliaria que tiene activos de oficinas, centros comerciales, industriales. Vemos viendo un potencial enorme en la compañía. Iberpapel, que hemos aumentado algo la posición. Dentro del sector papel no somos especialmente optimistas a corto plazo con la compañía, con la subida de los precios del gas, sobre todo otra vez en las últimas semanas. Aquí se aprovecha un poco más, bueno, bastante más la compañía papelera Navigator, que la jugamos a través de ese mapa principalmente. Pero bueno, al final Iberpapel estamos comprando la compañía muy, muy barata, una compañía que históricamente ha estado bien gestionada y que tiene caja, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es el mejor momento, si va a haber momentum en esta compañía, pero estamos comprando muy, muy barato, ¿no? Pues otra compañía que hemos incrementado el peso de forma relevante es Gestamp, que además ha entrado en el fondo internacional, que luego lo comentará Alejandro más adelante. Bueno, el sector auto se ha comportado muy mal con todos los problemas que ha habido de logísticos, escasez de semiconductores, etcétera. Y eso ha hecho que aflore una oportunidad bastante interesante en Gestamp, ¿no? Una compañía que es uno de los líderes globales en la producción de piezas de carrocería y chasis, que además tiene cierto volumen de ventas asegurado. Luego tiene los vientos de cola en el sector eléctrico, ¿no? Porque una de las principales piezas o tecnologías que tiene la compañía es la estampación en caliente, que fabrica piezas de carrocería que pesan menos, lo cual es bastante relevante para el vehículo eléctrico, además de las cajas de baterías, con la cual la compañía está siendo bastante activa y teniendo bastante éxito. Y aparte está comprando la familia propietaria de la compañía, ¿no? La verdad es que estamos bastante cómodos en Gestamp y pensamos que a largo plazo pues estamos comprando muy, muy barato. Luego el Elecnor, la compañía que lleva ya tiempo en nuestro top 10. La verdad es que la compañía en bolsa no lo ha hecho especialmente bien. Y la verdad es que no podemos decir más que la compañía no tiene inversor, no tiene interés para el inversor extranjero, sobre todo, ¿no? Porque está haciéndolo muy bien en el área de servicios y proyectos, con las carteras de pedidos en máximos de los últimos años, con márgenes bastante saludables. Luego el negocio concesional también va especialmente bien, tanto la parte de líneas de transmisión eléctrica, Celeo, como Enerfin, la compañía de generación de energías renovables, de la cual además esperamos ver pronto, porque la compañía ya ha dicho que está en búsqueda activa de un socio para Enerfin, ¿no? La compañía, la filial de energías renovables que tiene más de 1.000 megavatios en operación, principalmente en energía eólica. Con lo cual, pensamos que la valoración va a ser bastante interesante y aquí se destapará valor, ¿no? Y esperamos que funcione también como un catalizador para el Elecnor. Luego, siguiente posición, Sonae, que hemos desinvertido por el buen comportamiento de la compañía en bolsa, aquí en el internacional. Sonae, que es una compañía de supermercados, principalmente tiene 3 áreas principales, ¿no? Supermercados, el líder en Portugal con una cuota de mercado del 25%. Un negocio que se ha comportado bastante bien durante el COVID y el periodo post-COVID, ganando cuota de mercado a competidores y con márgenes muy saludables. Y luego tiene una participación de 1/3 en el accionariado de la compañía de telecomunicaciones portuguesa NOS y centros comerciales, Sonae Sierra, que también está aumentando participación y que ya está teniendo una mejoría relevante, ¿no? Luego Ibersol,
que es el líder ibérico, el líder ibérico el líder portugués en franquicias de KFC, Pizza Hut y Burger King, está inmerso en una operación corporativa que justo este viernes ha comunicado Ibersol que rechaza la oferta que había recibido por parte de Restaurant Brands Iberia, que es su compañía matriz, que quería comprar todas las franquicias de Burger King que tiene Ibersol por unos 250 millones de euros, ¿no? Parece que el precio era adecuado, pero hay algunos flecos en las condiciones que Ibersol no lo acepta. Para entender un poco el descuento que tiene esta compañía, Ibersol capitaliza en el entorno de 250 millones de euros, unos 60 y pico millones de euros, bueno, pues unos 310 millones de valor de empresa. Si quitamos los 250 millones esos de la venta de las franquicias de Burger King, nos quedaríamos con un EV de 60 o 70 millones y el resto del negocio genera más de 25 millones de euros de EBITDA, ¿no? Con lo cual estaríamos comprando a menos de 3 veces EBITDA, que es una valoración bastante interesante para una compañía de alimentación y de estas características. Y bueno, la lógica sería que se llegaran a entender, ¿no? Que al final Ibersol probablemente tenga que desinvertir, o sería lo razonable que se invirtiera las valoraciones que se están hablando, y el comprador verdaderamente tiene mucho deseo en esos activos, ¿no? Con lo cual ha habido varios intentos de que se compra, no se compra, se compra, no se compra, con lo cual mi visión, no sé cómo lo ves tú, Miguel, pero yo creo que al final terminarán llegando a un acuerdo, ¿no? Pero nunca se están condenados a entenderse, ¿no? Aquí dependerá un poco de si Finben, que es el que fondea RBI, pues está de acuerdo en volver a esos precios que parecía que estaban aceptados sin esas condiciones. Las condiciones no sabemos qué condiciones son, ¿no? Pero al final son condiciones que de alguna manera podrían un poco limar parte de la valoración y de las que Ibersol pues no está de acuerdo, ¿no? Además, en un momento en el que todo se está recuperando muy rápido, Like for Like creciendo fuertes y sobre todo Burger King, ¿no? Con la parte que tiene del drive-thru y de una marca reconocida que vamos, que en muchos lugares está bastante por encima de niveles pre-COVID, ¿no? Y bueno, en la 10ª posición, Renta Corporación, la compañía de activos inmobiliarios, que entra entra en el top 10. Simplemente no hemos comprado más acciones de la compañía, pero han ido saliendo otras, ¿no? Que lo han hecho mejor. Bueno, en cuanto a las entradas y salidas de la cartera, hay algunas novedades, 3 entradas y una salida. Dentro de las entradas tenemos AP Plus en el primer trimestre, una vieja conocida nuestra, ha formado parte de nuestras carteras ya en el pasado. AP Plus es una compañía de inspección, certificación y ensayos que opera principalmente en el sector de oil and gas, automoción, también energía, y que, bueno, ha tenido un comportamiento en bolsa bastante negativo. Bueno, los años anteriores por las menores inversiones en oil and gas, pues el sector auto pues tampoco ha sido del agrado de los inversores, y sobre todo con la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Que la compañía ha caído muchísimo en bolsa y nos ha brindado la oportunidad de invertir otra vez en esta compañía que tanto nos gusta, ¿no? Luego, otra de las compañías que entró en el primer trimestre es Ecoener, que es una compañía que desarrolla y explota parques eólicos, 3 tecnologías de renovables: parques eólicos, parques solares fotovoltaicos y activos de energía hidráulica. Salió en bolsa en 2021, salió con bastantes coberturas y no se pudo aprovechar de los del gran incremento del precio del pool, etcétera. Bueno, una compañía que tuvo un poco de mala suerte en la salida, pero es de esas compañías que nos gustan, ¿no? Familiares, bien gestionadas, un buen equipo directivo, de una posición competitiva bastante interesante en Canarias, un mercado muy interesante en energías renovables si se conoce bien, y luego también muy bien financiada, ¿no? Con lo cual, a pesar de la fuerte subida que ha tenido la compañía en el año desde que invertimos, pues todavía tiene un potencial bastante razonable. Y otra de las entradas en el semestre, ya en este segundo trimestre, ha sido Vidrala, que es también otra vieja conocida. Fuimos accionistas de la compañía y desinvertimos en 2015, 2016, me parece que fue en 2015. Y bueno, es una compañía que fabrica envases de vidrio para la industria de la bebida y la alimentación. Y
de hecho, cuando desinvertimos en la compañía a un precio sustancialmente más bajo del que está cotizando ahora y sobre el que hemos invertido, ¿no? Una compañía que nos encantaba, gestionada muy bien, entiende muy bien la gestión de capital, pero bueno, la verdad es que la compañía se comportó bastante mejor que nuestras estimaciones, sobre todo por las dos grandes operaciones de M&A, de crecimiento inorgánico, de compra de dos compañías. En 2015, la compañía británica Encirc, especializada en envases de vidrio para la industria cervecera y además de otros servicios auxiliares. Y después la compañía portuguesa Santos Barossa, que también es uno de los low-cost producers de la industria europea del vidrio. Y la compañía, pues la verdad, Vidrala las consiguió integrar muy bien y expandir muchísimo los márgenes del grupo. Y ahora, ¿por qué se ha producido la oportunidad en Vidrala? Bueno, al final, los principales inputs de esta compañía, los principales suministros, una industria intensiva en energía, en electricidad y en energía y sobre todo en gas, porque bueno, los hornos donde se fabrica el vidrio hay que mantenerlos siempre calientes y se calientan con gas. Consumen muchísimo gas y con el fuerte incremento de los precios del gas y además que ha sido tan rápido, la compañía no ha podido trasladar ese incremento de costes a los clientes. Y bueno, hemos pasado de tener márgenes del 25-27% a márgenes del 8% en el primer trimestre de este año, con lo cual el mercado está muy negativo con la compañía. Ya pensamos que va a poder trasladar precios de forma más razonable a partir del primer trimestre, ya han anunciado incrementos de precios de más del 10% y llegará a márgenes un poco más saludables, ¿no? El entorno del 20% para los próximos trimestres, con lo cual pensamos que a largo plazo la compañía lo hará bien y recuperará sus márgenes históricos. Y nada, y como salida simplemente en el semestre, Greenalia, compañía de energías renovables, de la cual hemos recibido una OPA de exclusión por parte de sus dos principales accionistas y a la que hemos tenido que acudir de forma prácticamente obligada. ¿Vas a comentar tú el fondo internacional, Alejandro? Lo que quieras, comento yo si quieres. Vale. En el caso del fondo internacional, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Potenciales en zona de máximos, quitando probablemente la época de los 2 trimestres posteriores a la pandemia, pero históricamente máximos. Y bueno, y básicamente bastante dividido, repartido en términos geográficos, zona euro pues más del 35% del fondo, Estados Unidos 24% del fondo, Asia 18% del fondo y luego, bueno, algo de peso en Canadá, Reino Unido y Noruega. Muchas veces no nos gusta esta separación y lo decimos porque al final, oye, si tienes Naspers que está en Estados Unidos, pero en realidad es una empresa sudafricana que al final la exposición es a China, entonces estas tartas no nos gusta tanto mostrarlas, siempre lo hacemos con un disclaimer, ¿no? Y nos gusta más pues el expresar las temáticas, como por ejemplo hacemos aquí en la tarta de la derecha, que Financiero Holding pesa al entorno del 30% y no son entidades bancarias, en general solo tenemos el peso en catalana, sino más bien holdings, como el caso de Semapa, como el CAP y demás, que caen, o negocios financieros que caen dentro de esa tarta, ¿no? Luego el peso de materias primas que hemos ido reduciendo, sobre todo el uranio, que ha pasado pues en los últimos tiempos del 8% al 1% en la cartera. Hong Kong, que sigue pesando un peso sustancial. Nosotros pensamos, bueno, con los cierres en China, pues han perjudicado muchísimo a Hong Kong, que aún hoy pues sigue cerrada o prácticamente cerrada con cuarentena a los turistas, con lo cual pues algunos de nuestros negocios, entre ellos, por ejemplo, las cadenas de restaurantes, pues se pueden imaginar el impacto que está teniendo, ¿no? Y luego pues hemos incrementado bastante el peso en negocios industriales, no solo ese 15%, sino alguna incorporación que anunciaremos próximamente y que estamos terminando de incrementar el peso. Estamos viendo oportunidades en negocios industriales europeos, luego pues en las plataformas tecnológicas hemos vuelto a entrar en Alphabet, seguimos teniendo un peso relevante en Naspers, hemos incrementado de hecho el peso en Naspers y estábamos por encima del 7% y, bueno, y otros negocios
al margen, que pesan en el entorno de un 10% de la cartera. Si quieres comentar, Miguel, ese top 10. Sí, bueno, lo que decía Alejandro, Naspers, que a cierre de semestre es la principal novedad que hay dentro del top 10 de posiciones. Sale el vehículo de uranio de Sprott, que a final de año pesaba más de un 5%, Naspers pesaba en el entorno del 3%, y dentro de este top 10 tampoco está. Pero bueno, Alphabet, la matriz de Google, entra también al fondo, que antes Alejandro comentó que las plataformas pesaban el 9%, que siempre comentamos, ¿no?, que en el pasado las plataformas tecnológicas habían tenido un peso relevante dentro de nuestros fondos, con Microsoft siendo la primera posición de nuestra estrategia internacional durante algún tiempo, inversiones en eBay, Baidu, Yandex, PayPal, etcétera, mismo Alphabet. Y que habíamos salido porque no veíamos potencial en este tipo de compañías, ¿no? Y ahora con las fuertes caídas que ha tenido o las fuertes correcciones que han tenido todas las compañías tecnológicas, pues afloran ya algunas oportunidades, ¿no? No solo Naspers o Alphabet, que hemos aumentado de forma relevante, sino ya estamos viendo alguna otra oportunidad adicional en esos mercados, ¿no? Y es verdad que nos cuesta todavía un poco nuestra exigencia de potencial, de esos 50% de potencial que exigimos para incorporar una compañía al fondo. Todavía en algunas estamos ahí justo, o alguna que tiene el 50% de potencial, pero el resto de compañías de la cartera tienen más potencial, claro, ¿no? Con lo cual ahí pues lo de siempre, ¿no? Aquí hay pocas novedades, no sé si lo podemos comentar de pasado o ni siquiera comentarlo, porque pocas novedades en este top 10 son... Sí. Las mismas compañías que hemos tenido en los últimos tiempos, y yo creo que aquí hay poca novedad. Yo creo que si quieren en el turno de preguntas podemos ir sobre ellas, ¿no? Si alguien tiene alguna cuestión. Y si quieres, Miguel, aquí pues sí, en cuanto a entradas y salidas de la cartera, sí que hay alguna novedad. Hay más novedades en el fondo internacional que en el ibérico. Aquí vemos que hay 8 entradas y 3 salidas, pero en realidad son 7 entradas y 2 salidas, porque la última que vemos debajo, que es Ramaco Resources, es una compañía minera estadounidense, produce carbón metalúrgico, y que desinvertimos completamente en ella en el primer trimestre, debido a que la compañía se comportó muy bien en bolsa por la subida de los precios del carbón metalúrgico en el mercado. Pero bueno, tuvo una corrección importante en el segundo trimestre y afloró otra vez la oportunidad, ¿no? Y volvimos a invertir en esta compañía, con lo cual ha salido completamente del fondo y ha vuelto a entrar, y aunque no se vean las variaciones trimestrales, pues simplemente comentar que lo hemos hecho, ¿no? Es la segunda vez que es el segundo webinar consecutivo que contamos lo mismo, ¿no? En realidad compramos la compañía, la desinvertimos el trimestre siguiente, volvió a caer pues un 70 o un 50%, volvimos a comprar y la hemos vuelto a vender y hemos vuelto a comprar, ¿no? Con lo cual, pues así se genera muchísimo valor, ¿no? Y al final, reciclando el capital. Sí, aunque los fondos, las bolsas caigan, pues nosotros en compañías que se han movido mucho hemos sido capaces de generar valor, ¿no? Y del resto de compañías, bueno, pues entra en el primer trimestre Dassault Aviation, Petershill Partners, Mistras Group y Cool Company, que estas 4 compañías las vamos a comentar luego con más detenimiento entre Alejandro y yo. Luego entra Gestamp, que ya lo comenté antes, entra en el fondo internacional, está presente en el fondo ibérico. Envia también vuelve a entrar, es una compañía que estuvo el año pasado, compañía que se encarga del aseguramiento de emisiones de deuda pública. Desinvertimos completamente en el cuarto trimestre del año pasado y, bueno, por las caídas en bolsa, pues se ha vuelto a dar esta oportunidad y hemos vuelto a invertir. Alphabet, que vuelve a la cartera y ya lo comentamos. Y dentro de las salidas, pues 2 principalmente. En primer lugar, la minera estadounidense también de carbón metalúrgico Warrior Met Coal, que hemos desinvertido por el buen comportamiento que tuvo en bolsa derivado de la subida del precio del carbón metalúrgico. Y sale Golar LNG. Golar es una compañía que lleva en cartera desde enero de 2021. Hemos desinvertido en este trimestre, compañía que se dedica a varias fases del gas natural licuado actualmente, desde la licuefacción, la regasificación y el transporte. Y bueno, hemos desinvertido por menor potencial con respecto al resto de la cartera. En cuanto al gráfico de potenciales que solemos mostrar para los 2 fondos, y permítanos mostrar en esta ocasión este churro
que no va mucho con la estética que a nosotros nos gusta hacer las cosas. Pero bueno, básicamente el regulador nos ha pedido que evitemos mostrar gráficos de potenciales y que mostremos el gráfico de valores objetivos y valores liquidativos, ¿no? Con lo cual, es el mismo gráfico, yo creo que es menos vistoso y con un gran disclaimer, pues menos vistoso todavía, pero al final un gráfico no deja de ser la inversa del otro, ¿no? Ahí vemos como en el caso del fondo ibérico, pues el potencial sigue siendo sustancialmente alto, lo que decía, en comparación sobre todo con nuestra anterior etapa y solo superado por los trimestres consecutivos al inicio de la pandemia y exactamente lo mismo para el fondo internacional, ¿no? Con lo cual, pues 110% de potencial Iberia, 155% de potencial internacional. Insistimos siempre lo mismo, es un potencial a 3 años. Esto no quiere decir que vayamos a generar un 40% de rentabilidad a 3 años. Quiere decir que el entorno de inversión para nosotros es bueno y que confiamos en poder hacer y seguir con esos potenciales alimentando ese 8 o 10% de potencial de largo plazo. Si al final el potencial la rentabilidad es más alta, pues bienvenida sea, pero es verdaderamente difícil y la historia lo demuestra, pues hacer rentabilidades superiores a esos niveles. En cuanto a las compañías, pues Miguel les va a contar Dassault, que es una nueva incorporación. Es curioso porque esta es una compañía que llevábamos, corrígeme si me equivoco, pero teníamos en el radar desde el año 2016 aproximadamente. Sí, 15-16 también. 15-16 y es ahora cuando efectivamente hemos entrado en la compañía, ¿no? Eso habla un poco de la paciencia a la hora de invertir, igual que la paciencia a la hora de estar invertidos en compañías, también a la hora de esperar los precios adecuados, ¿no? Uh-huh. Ajá, pues bueno, Dassault Aviation es una compañía aeroespacial francesa que diseña, fabrica y comercializa aviones civiles y militares. Dentro de aviones civiles fabrica jet privados, los modelos Falcon, y dentro de aviones militares el caza Rafale, que también Dassault fabricaba el caza Mirage, los cazas Mirage, distintos tipos, que han sido aviones con muchísimo éxito y que todavía están presentes en muchísimos ejércitos del aire de diferentes países y a los que todavía la compañía brinda servicios de mantenimiento. Bueno, esta compañía nos gusta mucho el equipo directivo. En un sector así necesitas un equipo directivo con mucha experiencia, muy estable. De hecho, el consejero delegado de Dassault, Eric Trappier, lleva la compañía desde el año 1984, es decir, prácticamente lleva toda la vida en la compañía, ¿no? Un equipo directivo muy, muy estable. Luego es una compañía familiar, el 62% de Dassault está en manos del grupo industrial Marcel Dassault, que está controlado por la familia fundadora. Tiene un balance muy sólido, 1/3 de la capitalización es caja neta, que esto es bastante relevante en los negocios de ingeniería y fabricación, aunque en este caso la verdad es que la compañía funciona con unos pagos por adelantados, down payment se llaman muy elevados, con lo cual siempre está muy bien financiada, ¿no? Luego tiene el 25% de la multinacional Thales, que es una multinacional tecnológica, pero que es muy fuerte en muchísimos sectores, IT, ciberseguridad y en seguridad y defensa, donde aparte es uno de los líderes globales también en aviónicas, en componentes electrónicos para aviones civiles y militares, una compañía que nos gusta muchísimo, ¿no? Y Dassault tiene el 25% de esta compañía. Y bueno, y si miramos un poco la valoración, a día de hoy capitaliza en el entorno de 12.000 millones de euros. Si quitamos la caja neta que tiene la compañía y el 25% de la participación en Thales, nos queda en el entorno de 3.000 de valor de empresa. Y esta compañía ha hecho un flujo de caja normalizado de unos 400 millones de euros si miramos y ajustamos un poco los niveles históricos, ¿no? Pero nosotros pensamos que el free cash flow, el flujo de caja libre en el futuro va a ser sustancialmente más alto del que ha sido históricamente. Y esto, que es uno de los puntales de nuestra tesis, es que por el lado militar, el caza que vende la compañía, el Rafale, hasta el año 2014 solo estaba presente dentro del ejército francés y lo consiguió internacionalizar en 2015, primero con contratos en Egipto y Qatar y luego en 2016 con un contrato en India,
un contrato que además fue muy sonado, ya no solo por el tamaño, sino porque se lo robó a Eurofighter. Y bueno, esto para el conseguir internacionalizar un avión de combate, también pasa en muchos otros productos, ¿no? Pero un avión de combate es súper importante, ¿no? Porque le da una cierta garantía a los países terceros para, bueno, a la hora de hacer una licitación de aviones, pues darte entrada, ¿no? De alguna manera te certifica el poder acudir a nuevas certificaciones, ¿no? A nuevas licitaciones con otros países, lo cual esto es muy interesante. Y todo esto apuntaló los nuevos contratos que ha ido consiguiendo la compañía, sobre todo estos dos últimos años, que ha conseguido unos contratos muy interesantes en 2021 y sobre todo a principios de 2022 con contratos con los Emiratos Árabes Unidos, un contrato enorme de 80 aviones, contratos también con Indonesia, Grecia y algunos países adicionales que podrían comprar los aviones de Dassault. Y claro, el backlog, la cartera militar de la compañía, ha crecido hasta un 50% por encima del máximo histórico que tenía la compañía, con lo cual pensamos que toda esta cartera se va a traducir en una generación de beneficios y una generación de flujo de caja mucho mayor de lo que hemos tenido en el pasado. Bueno, a pesar de la fuerte subida que ha tenido la compañía, en parte también por la guerra de Rusia y Ucrania, que al final pues le viene muy bien a compañías de estas características con los incrementos en los presupuestos militares, pues a día de hoy tiene más de un 50% de potencial. Una casualidad que hayamos comprado, no Sí, es, justo fue unos días antes de que se iniciara la guerra, pues fue una casualidad y evidentemente estas compañías, pues quizás algunos inversores lo han visto como la típica compañía de cubrirse en un entorno negativo de guerra o mucho más beligerante de lo que teníamos en el pasado, ¿no? Que en cierta forma tiene sentido y por ahí nos hemos beneficiado algo, pero bueno, más fruto de la casualidad que de la causalidad, ¿no? En segundo lugar, les queríamos explicar una tesis bastante interesante. Se llama Petershill Partners, pesa el 2,3% del fondo internacional y básicamente es una gestora de gestoras, ¿no? Es una compañía que se dedica a comprar stakes que tienen un tamaño entre el 5 y el 25% en otras gestoras, una gestora como podría ser Oros, ¿no? Básicamente es una firma de inversión operada por Goldman Sachs, es decir, es Goldman Sachs la que se encarga de hacer todo esto y invierte en gestoras independientes alternativas. Básicamente hizo su OPV, su IPO en octubre de 2021, es decir, no lleva ni un año cotizando por más de 5.000 millones de dólares y en el momento en el que nosotros caímos, que compramos, que más o menos, eso es los precios actuales, pues acumulaba una caída del 40%, ¿no? Básicamente es sencillo, son 4 verticales diferentes de tipos de gestoras donde suele invertir la compañía. El clásico private equity, también private credit, real estate y retorno absoluto. Estos 4 verticales es donde invierte la compañía, ¿no? Nosotros básicamente lo que vemos es un negocio que está muy bien gestionado, con un perfil bastante importante de crecimiento. Pensamos que el flujo a inversiones alternativas se va a seguir produciendo a pesar del entorno más complicado de tipo de interés y pensamos que lo que está sucediendo es que ahora mismo estamos en un entorno de liquidez muy grande y de desconocimiento muy grande de la compañía, ¿no? Al tener Goldman Sachs a día de hoy un 75% del accionariado, porque es Goldman Sachs no banco, sino a través de algunos de sus fondos, ¿no? Entonces ellos van a ir poco a poco, aunque no se espera que suceda a corto plazo, desinvirtiendo estos stakes, con lo cual esto ayudará a incrementar la visibilidad de la compañía y que gestoras o entidades, inversores más grandes, pues puedan ir invirtiendo en la empresa, ¿no? Nosotros, aunque a día de hoy, en el momento que compramos, no tenía un potencial tan alto de más del 100%, es verdad que con la publicación de resultados, unos resultados pues un poquito mejor de lo que esperábamos, pues el potencial se ha ido ya por encima del 100% a 3 años vista, ¿no? Por lo cual, pues yo creo que tenemos bueno, bonito, barato, una compañía bien gestionada en la que no vamos a tener problemas y, bueno, con cierta exposición al ciclo financiero, pero que pensamos que estamos con gestores, como es Goldman Sachs de primer nivel, y en entidades también de primerísimo nivel, ¿no? Que es cerca de 21 gestoras que invierte Goldman Sachs, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, pues también
bastante diversificados, ¿no? Yo creo que es una compañía bastante interesante y absolutamente desconocida para la mayor parte de inversores. Bueno, otra inversión en el segundo trimestre ha sido Cool Company, que es una compañía naviera que tiene y opera 8 barcos de transporte de gas natural licuado y también opera otros tanto de otras compañías. Y es una escisión de la flota de barcos de Golar LNG, una compañía que ha sido parte de nuestra cartera desde enero de 2021 hasta este segundo trimestre, con lo cual es una flota que ya conocemos. Una flota joven de menos de 7 años para unos barcos que duran o que tienen una vida útil de 35 años. Y nos gusta mucho que esta compañía esté participada por EPS, que es una multinacional asiática que tiene y opera barcos de distintos tipos, más de 200 barcos, desde graneleros a tanqueros o portacontenedores, y una compañía de 6.000 empleados, una compañía enorme que lo ha hecho muy bien históricamente y esto nos da cierta tranquilidad, ¿no? Y además nos gusta que esta compañía pues, ha estado recientemente comprando más acciones de Cool Company. El otro accionista relevante es Golar, todavía tiene un 30% de la compañía. Y bueno, ¿qué nos gusta de Cool Company? Pues bueno, además de lo que nos gusta de la propia compañía, somos optimistas con el sector del gas. Bueno, como sabemos, pues el sector del gas tiene una demanda enorme. Somos optimistas con que la demanda esta va a seguir produciéndose porque tiene que funcionar como energía de respaldo en lo que los gobiernos y políticos y otros especialistas llaman transición energética hacia las renovables y esta demanda se va a atender con muchísima nueva oferta de gas a nivel global y toda esa oferta está en lugares diferentes de donde está esa demanda, ¿no? Es decir, los grandes mercados importadores de gas natural licuado o mercados, regiones, países, pues son China, Corea del Sur, Japón, Europa, y los grandes productores son Qatar, Estados Unidos o Australia, ¿no? Y eso todo hay que moverlo en barcos. Y a esto se une que bueno, con la guerra de Rusia y Ucrania y el veto que ha hecho la Unión Europea el veto total o que quiera hacer o parcial. O los rumores de, ¿no? Los rumores de, pues bueno, la realidad es que está fluyendo menos gas desde Rusia. Todo el gas de Rusia, que es el más barato, viene por gasoducto y si vetas ese gas, pues tendrás que traerlo o tienes que traerlo de otros lugares, ¿no? Y lo tienes que traer por barco. Y claro, el gas que viene de Rusia a Europa pues es muchísimo. En total sería como un 25% del mercado de gas natural licuado, lo cual es enorme. Necesitaría, si se produjese un corte total del gas ruso de hoy a mañana, necesitaría 150 barcos más, ¿no? Un 25% más de flota, con lo cual no creemos que la situación sea tan extrema, pero sí creemos que ese gas de Rusia va a venir viniendo menos a Europa y necesitas más barcos, por lo tanto, más millas. Y si miramos esto con la nueva oferta que hay en astilleros de barcos que van a salir al mercado, pues nos hace ser optimistas, ¿no? Y nos hace ser optimistas sobre todo con los fletes, que creemos que van a ser algo más altos de los niveles históricos que hemos visto en el mercado, con lo cual, al menos esta compañía, valorándola de forma conservadora, el potencial que tiene a día de hoy es superior al 70%. Curioso cómo ha cambiado la historia cuando la compañía estaba dentro de Golar, que quizá era el patito feo dentro del negocio de Golar y el entorno ha cambiado muchísimo en los últimos meses y la compañía se ha convertido en un superactivo, ¿no? O nosotros pensamos en un activo súper interesante. Sí, a pesar que la flota no son barcos jóvenes, no son los mejores barcos que hay. Tecnológicamente hay barcos mejores, MEGI o XDF, pero bueno, son barcos que se llaman TFD, son barcos que son relativamente buenos en general y en función de todo lo que hay en el mercado. Y si fletes históricos podríamos estimar que estarían en el entorno de 60, 65 mil dólares diarios, pues hemos visto cierres de fletes a más de 2-3 años por encima de 100.000 dólares la tonelada. Perdón, 100.000 dólares el día. Con lo cual, pues si la compañía que ha conseguido cerrar algunos fletes a esos precios, si consiguiera cerrar una parte más relevante de la flota a esos precios, pues el potencial sería
muchísimo mayor, ¿no? Y con una capacidad de producir dividendos enorme. Y yo creo que también el mercado, esta compañía pues no la tiene en el radar porque es una compañía relativamente pequeña, 350 millones de dólares de capitalización, un 70% está en manos de accionistas institucionales y bueno, aquí se producirá en algún momento una oportunidad cuando Golar desinvierta la parte que le queda, ¿no? Ese 30%. Sí, no somos nosotros los únicos que lo ven así, sino es que el principal accionista está comprando prácticamente cada día en el mercado, ¿no? Con lo cual eso refleja un poco la oportunidad también, ¿no? Y por último, bueno, tenemos otra adquisición, también un peso moderado en nuestro fondo, Mistras Group, un peso del 2% tanto en Oros Value Internacional como Oros Internacional Plan de Pensiones. Y es básicamente, por explicarles y para que entiendan qué es esta compañía, básicamente es no sé si recuerdan el negocio de A+, de Oil and Gas, toda esa parte de ese negocio de testing y verificación, pues otras compañías globales, ¿no? Como Intertek, como, bueno, muchísimos jugadores bueno, no muchos, pero varios jugadores globales en el mundo que hacen exactamente esto y básicamente esto es una multinacional americana que lo que ofrece, como decía, son soluciones de protección de activos mediante ensayos no destructivos y otros servicios, ¿no? A nosotros nos gusta que la compañía opera en sectores que han sido muy penalizados en los últimos tiempos, ¿no? El negocio de petróleo y de gas, por un lado, el negocio de aeroespacial y de defensa, por otro, ¿no? Sobre todo el aeroespacial, también, pues muchísimos nichos, ¿no? Pero esos son los dos principales, también negocios industriales y demás. Y claro, estos negocios han sufrido mucho durante el COVID. La compañía empieza a recuperar ese negocio, pero la realidad es que la cotización está en mínimos niveles de COVID, ¿no? Con lo cual pues nos parece bastante interesante y pensamos que también está fuera del radar de muchos inversores, ¿no? Aquí se da la circunstancia que el fundador de la compañía tiene el 29% del capital. Es un señor que se dice por ahí que lleva tiempo queriendo vender la compañía, tiene 75 años y claro, pues la lógica hace pensar que en algún momento, y más pronto que tarde, pues desinvertirá en la compañía, ¿no? También esto dificulta un poco pues que la aproximación de algún inversor industrial o lo que sea, ¿no? Quizás pues esta persona es más paciente a la hora de maximizar el valor que otro tipo de inversor y bueno, puede reducirlo un poco, ¿no? Nosotros, esto es anecdótico, ¿no? Nosotros al final no invertimos de esa forma. Nosotros lo que vemos es una compañía que cotiza 200 millones o incluso por debajo de 200 millones de euros. Y básicamente genera un free cash flow normalizado de más de 30 millones, ¿no? Y podemos decir 25, podemos decir 30, podemos decir 33, da un poco igual, ¿no? Al final es un negocio de bastante calidad y a esos precios pues con un potencial cercano al 100%, ¿no? Nosotros, es verdad que es un negocio que tiene quizá un poco más de deuda de la que nos gustaría, eso es cierto, en el entorno de 3 veces deuda EBITDA, pero bueno, esto va en línea también con quizá la deuda histórica que ha tenido Plus y otras compañías del sector, que bueno, dada la estabilidad de esos flujos, pues no nos parece que es sostenible, ¿no? Pero sí es verdad que nos gustaría ver la compañía con un poquito menos de deuda. La suerte de eso es que esta compañía que genera free cash flow positivo y al final ellos mismos pues tienen en su mano la palanca en los próximos años de ir desapalancándola, ¿no? Nunca mejor dicho. Con lo cual, bueno, pensamos que van en la buena línea y que a lo largo de los próximos trimestres, con la recuperación de estos dos sectores principales donde opera la compañía, pues iremos viendo probablemente a los inversores volver a mirar la empresa, ¿no? Y esto sería todo. Les dejo por aquí todas las posiciones de la cartera, de las que en algunas de ellas no hemos comentado absolutamente nada. Es imposible en tan poquito tiempo comentar y aportar valor en tantas compañías, pero bueno, como siempre, encantados en este resto de turno de preguntas, pues de aclarar cualquier duda. Estás en mute, creo, Paula. Sí, disculpa. Perfecto, muchas gracias Miguel y Alejandro. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Jorge Núñez nos pregunta que como partícipe del Fondo Internacional de Oros, le gustaría saber cómo ha conseguido el fondo prácticamente no caer como lo están haciendo actualmente otros fondos. Bueno, al final yo creo que
que son varias cosas, ¿no? Por un lado, la exposición a materias primas nos ha ayudado bastante, ¿no? El uranio, que ha subido bastante a lo largo del año, pues nos ha ayudado, el gas, el petróleo, es decir, incluso un poco el cobre también. Bueno, todas esas materias primas nos han ido ayudando a lo largo del año y han hecho un poco de contrapeso a otras compañías más, quizá la parte más europea de la cartera, quizá la parte más asiática, que ha sufrido un poco más, ¿no? Y también el rebalanceo, ¿no? Ese reciclaje del capital, de ir saliendo de compañías que lo habían hecho mejor, hemos ido reduciendo los pesos o saliendo totalmente de esas compañías y comprando compañías pues, que estaban en mínimos, ¿no? Yo no sé si, Miguel, tú en ese sentido crees que hay algo más que haya influido a lo largo del semestre. Son principalmente las compañías de materias primas las que se han comportado mejor, sobre todo en el primer semestre. Por puntualizar, estábamos lo comentamos en el webinar anterior, en enero, que el peso en materias primas estaba en el entorno del 28% a cierre de año, y a cierre de semestre estamos en un 19%, con lo cual hemos reducido sustancialmente el peso en materias primas derivado del buen comportamiento que han tenido las distintas commodities en el mercado. Muy bien. La siguiente pregunta, de parte de Ángel Ruiz. ¿Cómo está el proceso de venta de 49% de Enerfin por parte de Elecnor? Pues la verdad es que no lo sabemos, porque lo que sabemos es lo que ha salido en la CNMV. Estuvimos hace poco con la compañía, con Elecnor, y la verdad es que no nos han dicho nada. Son muy herméticos y en parte pues lo entiendo, ¿no? Al final es un proceso, lo hicieron público, algo que es un poco raro, hicieron público que estaban en un proceso para hacerlo, pero no tenemos ni idea. Lo que sabemos es que es una compañía bastante apetecible. Él gestiona pues, más de 1.300 megavatios de eólica, sobre todo, España, en Brasil, en Canadá, y ahora también cosas en Australia y Colombia, y en mercados buenos donde la compañía tiene mucha experiencia y tiene mucha reputación en el mercado. Y cuando está buscando un inversor para un 49%, pues creemos que es para aumentar esas inversiones de forma relevante, ¿no? Porque al final, pues desarrollar 100, 200, 300 megavatios al año, pues casi que lo puede hacer Enerfin solo, ¿no? Pero bueno, a Elecnor tampoco le gusta poner dinero desde arriba, Enerfin tiene capacidad y si van a desinvertir una parte, creemos que es porque va a aumentar el crecimiento de la compañía. Y las valoraciones, probablemente estamos en un entorno en que las valoraciones de ese tipo de activos son buenas, ¿no? Pero es verdad que estuvimos reunidos hace poquitas semanas con Alex, el director financiero, y dijo que cuando tuviese algo que comentar, lo comentaría al mercado y que no iban a ir haciendo actualizaciones acerca de cómo estaba el proceso de venta. O sea que en ese sentido, pues no deberíamos esperar ninguna noticia hasta que la venta esté cerrada, de cerrarse, porque tampoco tienen, de hecho, la necesidad de hacerlo, ¿no? Vale. ¿Podríais indicar la liquidez del Fondo Internacional y del plan de pensiones? 2%. 2% a cierre de semestre. Vale. Claro, invertido totalmente. ¿Cómo están invertidos los gestores en la actualidad entre los fondos Iberia e Internacional? Yo no he hecho cambios, así que me imagino, y los fondos más o menos han ido generando las mismas rentabilidades, o sea que pues no sé si es 70-30, 80-20 o 75-25, no sé cuál es el número exacto, pero en ese entorno es lo que solemos hacer. Por aclarar, 70-80 internacional y 20-30 ibérico. Vale. David Gutiérrez pregunta si podéis comentar la tesis de inversión de Naspers. Bueno, por hacerlo brevemente, Naspers, y además es bastante interesante la pregunta, Naspers es un vehículo que, entre otras cosas, pero principalmente invierte en Tencent, la compañía china con diferentes negocios de Internet. Lo que hemos visto en las últimas semanas es que Naspers va a empezar a desinvertir, ya lo ha hecho, de hecho, las 2 últimas semanas, a desinvertir su participación en Tencent y a recomprar acciones de la propia compañía, ¿no? Con lo cual, bueno, de hecho, el día que lo anunció la empresa subió un 25% y ha seguido subiendo poco a poco, ¿no? Al final lo que está haciendo es desinvertir a valor básicamente de mercado su participación en Tencent y recomprando con el descuento
que estaba cotizando la compañía, que era del entorno del 65% sobre su NAV, ¿no? Con lo cual, súper atractivo y en términos por acción, pues creando mucho valor y cerrando ese gap que parecía que estaba costando. La compañía había hecho muchísimas cosas para cerrar ese gap, no habían funcionado. La verdad es que no habían funcionado, se han ajustado muchas cosas también del mercado y demás, pero la realidad es que este nuevo cambio en la política de gestión, ellos históricamente habían desinvertido 2 stakes de un tamaño pequeño, mediano en Tencent y habían dicho que hasta dentro de 3 años no iban a poder desinvertir, ¿no? Debe ser que han llegado a un acuerdo con Tencent para desinvertir y esto es una noticia fantástica para la compañía y para que se cierre el descuento, ¿no? Ellos siempre, yo creo que es de los mejores gestores de capital que tenemos en la cartera y una compañía tan bien gestionada que ha generado retornos tan buenos a largo plazo, no es normal que cotice sobre el total de sus activos con un descuento del 65%, ¿no? Y bueno, pues han conseguido el hueco o la forma de poder cerrar este descuento y todos los días están comprando acciones para cerrarlo, ¿no? No digo que esta compañía tenga que volver a cotizar con prima, pero como hizo en el pasado con respecto a su valoración en Tencent o incluso con respecto al resto de activos, pero sí es verdad que descuentos del 65, 60, 50, 40% a mí se me antojan demasiado elevados y al management de la compañía, por lo que se le ve, pues también. Muy bien. Ahora tenemos unas preguntas un poco más específicas. Nos preguntan si sabéis qué ha pasado con Caixa Prosperity. Bueno, al final, lo que ha pasado con Caixa Prosperity es que, aunque el negocio de la compañía va razonablemente bien, y bueno, o muy bien, porque en términos de ingresos y de resultados, pues la compañía ha crecido los ingresos, no sé si en el torno del 50% ahora que ha publicado los resultados. Lo que sucede es que su compañía matriz, la inmobiliaria Caixa, tiene problemas financieros, ¿no? La compañía está suspendida de cotización, está en un proceso de reestructuración de su deuda y aunque a nosotros nos parece que el LTV, el loan to value, es decir, la deuda en función del total de los activos que tiene la compañía es bajo, la realidad es que a corto plazo la empresa no puede financiar esos pagos, ¿no? Entonces, bueno, esto está causando una tensión, digamos, en el circulante de Caixa Prosperity, que es cliente suyo, y un pesimismo enorme en la cotización de Caixa Prosperity, ¿no? Nosotros, por lo que hemos hablado con la compañía, parece que el proceso de reestructuración avanza. No sabemos hasta qué extensión. Esto tampoco es tan relevante para Caixa Prosperity, que el impacto de que Caixa Group quebrase, pues que puede ser un 30% de la valoración, pero es que la compañía ha caído un 90%, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que tener un poquito de paciencia, esperar a que se complete la reestructuración, quizá alguno de los acreedores de Caixa se quede con el stake, es decir, con el paquete que tiene Caixa Group en Caixa Prosperity, y algún acreedor financiero, bonista o incluso una entidad financiera bancaria. Eso no lo sabemos, eso a nosotros pues tampoco nos tendría que preocupar, pero bueno, en principio parece que lo más probable es que la compañía se reestructure. Es verdad que donde la compañía tiene los activos inmobiliarios son zonas donde los precios están aguantando razonablemente bien, con lo cual esto a la hora de vender activos pues puede ayudarle, ¿no? a que con poco capital pues la deuda se reduce muy rápido si eres capaz de desinvertir los activos al precio adecuado, ¿no? La situación en China tampoco es especialmente buena, ¿eh? No hay que ser tampoco tan optimista, pero bueno, nosotros ahí estamos tranquilos y por prudencia no hemos incrementado la posición con las caídas. Vale. Aquí Álvaro González pregunta ¿cómo está la cartera internacional preparada ante una posible recesión? Bueno, aquí hacemos un poco lo de siempre, ¿no? Comprar. Muchas veces nos preguntan eso, nos preguntan también si estamos preparados para un entorno de inflación, para un entorno de tipos crecientes. Al final, en términos generales, hacemos más o menos lo mismo que hemos hecho siempre, ¿no? Comprar compañías que conozcamos bien, que estén bien gestionadas, con ventajas competitivas y que estén a buen precio, ¿no? Y con buena gestión de capital. De esas compañías, al final consiguen trasladar los precios a los clientes, comportarse mejor en malas situaciones de mercado y bueno, hay compañías que evidentemente lo harán peor
y hay compañías que lo harán mejor. Lo difícil es ver la dicotomía entre la economía, lo que está pasando y lo que está descontando el mercado, ¿no? Se me ocurre ahora, por ejemplo, el caso de Aperam, una compañía de acero inoxidable que el año pasado pues subió, no sé cuánto subió muchísimo, se fue por encima de 55 euros por acción o por encima de 54 euros por acción, y ahora está a 25 o 26 euros por acción, y todavía a día de hoy la compañía sigue haciendo niveles de caja récord, ¿no? Si es verdad que las perspectivas del mercado pues han cambiado, se habla de restricciones de gas, que es importante para esas compañías, para muchas compañías industriales, pero claro, ¿qué está descontando el mercado? ¿Qué recesión está descontando? ¿Va a ser un 2008 para que la compañía caiga un 50% en bolsa? O el caso de Vidrala, ¿cuánto tiempo va a durar la compañía sin alcanzar márgenes del 18, 20, 22% para que caiga un 40% en bolsa, ¿no? Yo creo que es algo complejo en estimar lo que está descontando el mercado, y al final lo que nosotros tenemos son buenas compañías. Intentamos no tener compañías endeudadas, que esto es clave, ¿no? A la hora de un mal momento de mercado, en un entorno de tipos crecientes, si la compañía se enfrenta a una posible renovación de deuda o temas así, o tuviera que hacer una ampliación de capital que pudiera limitarnos el potencial de la compañía, ¿no? Al final, esos puntos que seguimos, que te cuento, yo creo que es lo que hacemos normalmente para intentar adelantarnos al mercado con situaciones así, ¿no? Pienso en negocios como más cíclicos, como por ejemplo el de Gestamp, que dices, oye, es que lleva 2 años de caídas fuertes de venta, ¿no? En la recesión a veces piensa que, oye, que ese negocio ya se ha producido una fuerte recesión, ¿no? El parque automovilístico pues se ha incrementado el número de años mucho en los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, se van a tener que vender más coches. Incluso a lo mejor vemos una recesión en la que se vendan más coches que los años anteriores, ¿no? Que era algo extraño, pero es que ya llevamos varios años en los que no se han vendido coches, ¿no? O el negocio de CHIR, de residencias de la tercera edad, que las residencias estaban en ocupaciones por encima del 90% y con el COVID se fueron al 60 y pico. Ahora mismo están en el 70 y algo por ciento de ocupación en Italia. Claro, ellos ya han vivido su propia recesión, ¿no? Esos negocios. Entonces nosotros los hemos comprado. Claro, es que quizá no venimos de años de un crecimiento económico estable para todo el mundo, sino negocios que han sufrido mucho en los 2 últimos años a pesar de lo que han hecho las cotizaciones, ¿no? Unas mejores y otras peor. Bueno, y en esa línea también las compañías defensivas pues ya descuentan un poco de eso, se han comportado mejor, ¿no? También pensando en el caso de Sonai, que desde el COVID, vamos, se ha multiplicado casi por 3 veces, por 2 y pico, 3 veces con los dividendos. Claro, clásica compañía defensiva de supermercados que genera caja casi en cualquier entorno, que se puede ver beneficiada con respecto a competidores por la mayor escala que tiene en Portugal. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Que la compañía ha subido pues muchísimo, está casi en máximos de los últimos años, y compañías como Gestamp pues están, Alejandro, un 50% abajo, ¿no? Muy bien, pues Miguel y Alejandro, ya nos estamos acercando a la hora, por lo que a mí solo me queda deciros que muchas gracias por el tiempo que nos habéis dedicado, por vuestra presentación, que me ha parecido muy interesante, con unos datos que seguro que a nuestros usuarios y a la comunidad les han servido de mucho. Y agradeceros todo y que espero que volvamos a vernos pronto. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Paula, y muchísimas gracias a todos los oyentes. Muchísimas gracias, Paula, y muchas gracias a Rankia por dejarnos participar. Un placer. A todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.